Durante años compartimos lugares, rutinas y conversaciones con muchas personas, sin cuestionar demasiado lo que ocurre a nuestro alrededor. Damos por hecho que conocemos a quienes nos rodean y que ellos nos conocen a nosotros, pero a veces sucede algo en nuestro interior. Empezamos a observar con más atención, nos volvemos más conscientes y entonces comenzamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. No porque haya algo evidentemente malo, nadie está haciendo nada dramático, nadie está actuando de una forma que pueda señalar con el dedo. Sin embargo, percibes una especie de distancia invisible entre lo que las personas muestran y lo que realmente sienten. Las conversaciones parecen ensayadas, porque empiezas a notar que todo lo que se dice es automático, repetido o socialmente esperado. Las sonrisas parecen llegar un segundo más tarde, porque percibes que algunas expresiones no nacen de manera espontánea, sino de la costumbre o de la necesidad de mantener cierta imagen. Y cuando alguien cambia de tema, justo cuando empiezas a hablar, puede que por primera vez te preguntes si realmente te están escuchando o si cada uno está más ocupado representando su propio papel que conectando de verdad con los demás. La sensación de que algo no encaja del todo entre lo que ves y lo que realmente está ocurriendo, todavía no puedes explicarlo con palabras. No tienes pruebas. No sabes exactamente lo que está ocurriendo, pero una parte profunda de ti percibe que algo extraño está sucediendo. No puedes identificarlo con claridad, pero lo sientes. Lo primero que hace la mente cuando percibe rechazo o distancia es buscar una explicación. Por eso repasas la escena una y otra vez. Revisas cada palabra que dijiste, cada gesto, cada momento de la conversación. Intentas encontrar el error, pero no hiciste nada malo. No provocaste una discusión. No dijiste nada ofensivo. No molestaste a nadie. Y, aún así, la tensión estaba ahí. Había algo diferente en el ambiente y era completamente real. No encuentras una razón clara para que eso esté ocurriendo. Y aquí está lo que nadie suele decirte sobre esa experiencia. Así que hablemos de lo que realmente está pasando. Hablemos de por qué la conciencia te vuelve alguien incómodo para ciertos entornos. ¿Por qué crecer puede convertirte en alguien sobre quien otros proyectan su incomodidad? ¿Y por qué la versión más auténtica y psicológicamente honesta de ti siempre hará que algunas personas se sientan profundamente incómodas, aunque nunca lo digan abiertamente? Lo que realmente alimenta la incomodidad en las personas. La mayoría de nosotros crecimos con una idea bastante simple sobre por qué las personas no se llevan bien. Alguien dice algo hiriente, alguien rompe una promesa, alguien engaña, miente o te decepciona de una forma clara y evidente. El conflicto tiene una causa, pero las causas más profundas son precisamente las que nadie ve a simple vista. Pero Carl Jung miró más allá de esa idea y encontró algo mucho más inquietante. Jung sostenía que muchas de las tensiones, rechazos o incomodidades entre las personas casi nunca tienen que ver con lo que realmente hiciste. Tienen que ver más bien con lo que tu presencia hace que otras personas sientan sobre sí mismas. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que entender una de las ideas más importantes de este psicólogo de la mente humana: la sombra. Cada persona lleva dentro de sí dos versiones de sí misma. Está la versión que le muestra al mundo, la ordenada, la razonable y por lo general la correcta. Jung llamó a esto la persona, una palabra que en latín significa literalmente máscara. La persona
Es la cara que construimos para interactuar en la sociedad. Es la forma en la que queremos ser vistos. La identidad que hemos creado, mantenido y defendido durante años. Y luego está todo lo demás. La sombra es la parte de ti que quedó fuera de esa imagen. Es la rabia que escondiste porque mostrarla parecía peligroso. Es la envidia que no pudiste admitir porque reconocerla te hacía sentir vergüenza. La sombra es el deseo de reconocer esos impulsos egoístas que prefieres ocultar. Es el miedo a ser alguien común. Es el miedo silencioso de mirarte al espejo y sentir que no eres suficiente. La sombra no es exactamente algo malo. Es simplemente todo aquello de ti mismo que has estado rechazando para poder mantener la imagen que prefieres mostrar al mundo. Y aquí hay algo fundamental que este psicólogo del siglo pasado entendió. La sombra nunca desaparece. Puedes ignorarla, puedes reprimirla, puedes cubrirla con capas y capas de la imagen que muestras al mundo y pasar décadas fingiendo que no está ahí, pero sigue ahí. Y cuando algo o alguien desde afuera la toca, cuando tu presencia, tu forma de actuar o simplemente tu manera de ser roza aquello que una persona ha estado ocultándose a sí misma, su mente reacciona. Reacciona poniéndose a la defensiva y muchas veces reacciona con algo que se parece mucho al rechazo o incluso al odio. ¿Por qué la conciencia te convierte en una amenaza? Aquí está la verdad incómoda sobre volverte más consciente y perceptivo. Cuanto más claramente ves a las personas, sus patrones, sus verdaderas intenciones, la diferencia entre lo que dicen y lo que realmente quieren decir, es ahí cuando más incómoda puede volverse tu presencia para quienes siguen muy aferrados a la imagen que muestran al mundo. Y no porque hayas dicho algo, ni porque señales o expongas a alguien, sino porque tu sola presencia abre la posibilidad de que puedas ver lo que ellos están ocultando. Y esa sola posibilidad ya es suficiente para despertar una reacción defensiva. Ahora míralo desde la perspectiva de la otra persona. Imagina que has pasado años controlando cuidadosamente la imagen que los demás tienen de ti. Proyectas seguridad y generosidad, pero por dentro estás atento de todo, guardando tus recuerdos y emociones mientras te esfuerzas para que nadie vea tu vulnerabilidad. Y entonces entra alguien en la habitación que simplemente observa. Alguien que no parece impresionado por lo que los demás están haciendo, que no entra en esos juegos sociales, alguien que no necesita decir nada, su calma, su forma directa de estar, y el hecho de que no parece afectado por todo lo que los demás hacen, todo eso se siente como una amenaza para los demás. Su presencia intimida, porque hace que los demás se sientan expuestos, mientras esta persona mantiene todo bajo control, internamente. Lo que ocurre después en este tipo de situaciones, Carl Jung lo llamó la proyección. En lugar de enfrentar la incomodidad por dentro, en lugar de preguntarse ¿por qué esta persona me incomoda y qué dice eso de mí?, la mente busca una solución más simple. La mente le atribuye el problema a la persona que provocó esa sensación. De repente, para los demás ya no eres alguien que ve con claridad. Eres arrogante, eres alguien que juzga, eres frío o demasiado raro. Pero esa acusación no tiene que ver contigo. Es la sombra de ellos proyectándose en otra persona. Y una vez que la proyección se activa, algo importante cambia. Las personas dejan de responder a quién eres realmente y empiezan a reaccionar a lo que tu presencia despierta dentro de ellos. Y tú puedes ser paciente, amable y constante todos los días, y aún así, eso no importaría.
porque realmente ya no están viéndote a ti. Están viendo tu presencia, y tu presencia les devuelve su propio reflejo. 7 formas silenciosas en las que tu presencia incomoda a los demás. Vamos a ser más específicos. Veamos por qué este tipo de reacciones funcionan de manera silenciosa y que aparecen en pequeños momentos difíciles de nombrar, que con el tiempo se van acumulando hasta formar un comportamiento que ya no se puede ignorar. Primero, tú reflejas todo lo que ellos han estado evitando. Imagina que has estado trabajando en ti mismo. Tal vez te has tomado en serio tu salud, tus finanzas o la forma en que manejas tus emociones. No le estás dando lecciones a nadie y no estás publicando tus logros en ningún momento. Simplemente estás viviendo de otra manera. Y algo empieza a cambiar de forma sutil en ciertas amistades. Los chistes se vuelven un poco más ofensivos, los comentarios más despectivos. Estás obsesionado, te lo estás tomando muy en serio, has cambiado. No te atacan de forma directa, pero sí te hacen sentir el rechazo de forma indirecta. Pero ese comportamiento es claro. Lo que está sucediendo es que tu crecimiento se ha convertido en un espejo. Tu disciplina refleja lo que otros están evitando. Tu constancia refleja sus excusas. Tú no pusiste ese espejo ahí a propósito, pero está ahí. Y algunas personas simplemente no pueden soportar lo que ven en él. Entonces, el malestar deja de incomodarlos a ellos mismos y lo dirigen hacia ti. Segundo, tú representas todo eso a lo que ellos renunciaron. La mayoría de las veces, las personas no sienten rechazo hacia alguien que está peor que ellas. Ese malestar casi siempre va hacia arriba de ellas. Va dirigido a la persona que representa algo que, en el fondo, quien lo siente, sabe lo que pudo haber hecho o en lo que pudo haberse convertido y que al final no lo consiguió. Ahora eres el amigo que se alejó de una relación que le estaba haciendo daño, el familiar que finalmente volvió a estudiar. Estas personas no están atacando a nadie, pero tu sola existencia, en silencio, pone en evidencia las decisiones que los demás tomaron. Cuando tú eres la imagen de una posibilidad, a la que alguien más renunció en silencio, te vuelves alguien que les incomoda, y la forma más fácil de ellos quitarse ese malestar es menospreciándote. Te dicen que solo tuviste suerte, creen que eres un presumido o que no tienes los pies sobre la tierra. Tercero, has dejado de necesitar su aprobación. Este suceso suele pasar desapercibido y, por lo general, suele entenderse mal. Muchas relaciones humanas, aunque no siempre queramos admitirlo, se sostienen porque se necesitan el uno al otro. Una persona necesita sentirse apreciada. Otra, sentir que ocupa un lugar importante en la vida de alguien. Hay quien carga con el peso emocional del grupo, mientras otro aporta validación, presencia social o prestigio, y todo permanece en armonía, siempre que cada quien continúe desempeñando el papel que le corresponde. Cuando empiezas a volverte emocionalmente independiente, cuando dejas de buscar aprobación, de justificarte constantemente o de ajustar tu comportamiento según lo que los demás piensen, algo cambia en las personas que te rodean. La influencia que antes tenían sobre ti empieza a desaparecer. Los mecanismos emocionales habituales dejan de funcionar. Desde tu perspectiva, esto representa crecimiento. Desde la de ellos, puede sentirse como rechazo, porque lo que realmente estás haciendo, aunque no sea tu intención, es retirarlos de una posición desde la que influían en ti, una posición de la que quizá ellos nunca fueron plenamente conscientes.
No pueden explicar fácilmente lo que están sintiendo, así que la mente lo interpreta de otra manera. Ahora eres distante, has cambiado. Según ellos, te crees mejor que los demás, pero lo que realmente están describiendo es la pérdida de la influencia que antes tenían sobre ti. Admitir que te has vuelto emocionalmente independiente les resulta mucho más difícil de decir a que te volviste arrogante. Cuarto, ya no saben cómo vas a reaccionar. La manipulación social, y me refiero a esa de todos los días, la que muchas veces ocurre sin que la persona se dé cuenta, depende de comportamientos ya conocidos. Si te hago sentir culpable, te disculpas. Si te critico, intentarás esforzarte más para ganar mi aprobación. Si te hago sentir apreciado, te vuelves más accesible. Cuando dejas de reaccionar como los demás esperan, toda la dinámica deja de funcionar. No lo haces desde el rechazo, no lo haces desde la agresividad. Simplemente ya no respondes a las estrategias de siempre. No caes en la provocación. No das la reacción emocional que estaban esperando. Y para alguien que ha estado viviendo en ese comportamiento, aunque sea sin darse cuenta, tu no reacción puede resultar profundamente inquietante, porque revela que entiendes el juego, y quienes dependen de jugar sin ser descubiertos, jamás estarán cómodos cerca de alguien que, con calma, claridad y sin hacer un drama al respecto, está observando toda la dinámica. Quinto, dejas de participar en una mentira de la que todos se sienten cómodos. Todo grupo social, todo grupo de amigos, toda familia y todo lugar de trabajo se sostiene sobre acuerdos silenciosos. Hay temas que no se tocan, comportamientos que fingimos considerar normales, y dinámicas que, de forma colectiva, elegimos no mirar demasiado de cerca, porque si alguien las dijera claramente, se desataría el caos. Estos acuerdos no siempre nacen de la mala intención. Muchas veces simplemente son la forma más fácil de evitar problemas, lo que mantiene todo funcionando sin que aparezca el caos. Pero siguen siendo comportamientos fingidos, y para mantenerlos hace falta que todos participen. Y cuando tú dejas de participar, cuando decides no reírte de algo que en realidad no te parece gracioso, cuando decides no estar de acuerdo con algo con lo que realmente no estás de acuerdo, cuando señalas aquello que todos están fingiendo no ver, te conviertes en un problema. No porque hayas atacado a alguien, sino porque rompiste ese acuerdo silencioso. Y los grupos suelen defender esos acuerdos con fuerza, muchas veces sin siquiera ser plenamente conscientes de lo que están haciendo. Sexto, empezaste a decir que no. Durante mucho tiempo, quizá fuiste alguien demasiado accesible. Siempre estabas cuando alguien necesitaba apoyo. Eras fácil de alcanzar y fácil de tratar como alguien constantemente disponible. Dijiste sí cuando en realidad querías decir no. Te hiciste cargo con responsabilidades que nunca debiste cargar. Te mantuviste disponible para personas que rara vez estaban disponibles para ti. Las personas valoran eso, pero casi nunca se dan cuenta de ello. Lo que sienten en realidad es la comodidad de tener cerca a alguien que tolera más de lo que debería. Alguien con límites tan blandos que pueden hacer lo que quieran con ellos sin tener que pagar un precio. Y entonces algo cambia. Empiezas a poner tus límites. Te alejas de las situaciones que te estaban costando más de lo que realmente te daban. Empiezas a decir que no. Y lo dices en serio. Y las personas que se beneficiaban de que no pusieras límites, algunas de ellas incluso te querían de verdad, ahora viven ese cambio como una pérdida. Pero esto no siempre nace de la mala intención. Y
lo que viene después de parte de ellos rara vez será del todo sincero. La gente no dice, me gustaba más cuando podía pasar por encima de ti. Ellos dicen, has cambiado. Ahora eres frío. Ahora eres difícil. Ahora eres egoísta. Pero lo que realmente están describiendo es el final de una situación que antes les resultaba muy cómoda. El final de una dinámica en la que ellos obtenían algo sin que tú pidieras nada a cambio. Séptimo, estás avanzando y la diferencia ya se está notando. Quizá esta sea la parte más difícil de experimentar porque involucra a las personas que realmente amas. Cuando cambias de verdad, no solo de forma superficial, sino en tu manera de ver el mundo, en lo que estás dispuesto a aceptar y en aquello hacia lo que estás construyendo tu vida, inevitablemente se crea una distancia con las personas que se han quedado donde estaban. No porque estés intentando dejar a nadie atrás, no porque hayas decidido ser mejor que tu antigua vida, sino porque, simple y objetivamente, ya no estás en el mismo punto de antes. Las personas que no han avanzado sienten esa diferencia, y la pregunta que esa diferencia les plantea en silencio una y otra vez es esta: ¿por qué yo? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Esa pregunta los incomoda, y cuando una pregunta incomoda demasiado como para responderla con sinceridad, la mente busca escapar. Convierte esa pregunta en un juicio y después dirige ese juicio hacia otra persona. Tu crecimiento se convierte para ellos en una prueba de que te crees alguien especial. Tus cambios lo interpretan como la evidencia de una traición. Tus nuevas prioridades se ven como un rechazo a las prioridades de antes y también a las personas que todavía siguen aferradas a ellas. Tú no hiciste nada de esto a propósito, pero esto es lo que Carl Jung quería que entendieras. Sus reacciones no tienen realmente nada que ver contigo. Tiene que ver con lo que tu avance les hace sentir sobre el hecho de haberse quedado estancados. Y enfrentar eso puede ser profundamente doloroso. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo debajo de todo esto? Mira cómo estos 7 comportamientos coinciden en algo entre sí. ¿Qué tienen en común? En todos los casos, el resentimiento que estás percibiendo no es una reacción a tu comportamiento. Es una respuesta a la presión psicológica que tu presencia les genera. No lo estás provocando por hacer algo mal. Lo estás provocando por hacer algo bien, por volverte más honesto, más consciente, más independiente, más tú mismo, en un mundo donde la mayoría de las personas se esfuerza intensamente por evitar precisamente ese proceso en sus propias vidas. Jung sostenía que el propósito más profundo del desarrollo psicológico humano era lo que él llamó individuación. Es el proceso de volverse completo, de integrar la sombra en lugar de ocultarla, de dejar caer la máscara o la persona que ya no te sirve y de avanzar hacia un yo en lugar de uno construido a partir de expectativas heredadas. La individuación es un proceso poco frecuente y, sobre todo, profundamente incómodo, y requiere que mires las partes de ti mismo que preferirías no ver, que aceptes aspectos de tu historia que preferirías olvidar y que te muevas por el mundo sin la seguridad de la aprobación de todos. Pero cuando alguien realmente está atravesando ese proceso, no fingiendo, no como una forma de aparentar, entonces es ahí cuando se genera una especie de incomodidad en quienes lo rodean, porque las personas que están en el proceso de individuación son imposibles de controlar por completo. Ellos ya no interpretan el papel que esas máscaras les imponían, ya no necesitan tu validación,
Ahora tienen una forma de ver a través de las actuaciones en las que la mayoría de las personas se apoyan para sentirse seguras. Eso los convierte en una amenaza, no en un sentido violento, sino en un sentido profundamente existencial. Ahora tu proceso de transformación se convierte en una especie de acusación silenciosa hacia todos aquellos que decidieron no atravesarlo. ¿Qué hacer cuando reconoces este comportamiento? Reconocerlo no lo vuelve menos doloroso. Entender que la reacción de alguien viene de su propia sombra no hace que esa reacción desaparezca, pero sí cambia lo que haces con ella. El error más común cuando las personas empiezan a ver este comportamiento es intentar arreglarlo, comportándose de forma más sumisa o más complaciente para evitar incomodar a los demás. Vuelven a actuar los personajes que los demás esperan y finalmente dejan de ser ellos mismos para que otros no se sientan incómodos. Esto es comprensible. Estamos diseñados para pertenecer, y la sensación de ser poco a poco excluido de un grupo que te importaba, en realidad duele. Pero aquí está lo que realmente ocurre cuando te haces más pequeño para mantener a otros satisfechos. Tu rechazo o malestar no desaparece, solo cambia de forma, porque aquello que lo originó, tu potencial, tu autenticidad, y tu decisión de seguir creciendo nunca fue el verdadero problema. El problema es lo que esas cosas reflejan en las personas que te rodean, y ese problema es de ellos, no tuyo. Entonces, ¿qué haces realmente? Dejas que algunas relaciones evolucionen de forma natural. No todas las relaciones que tenían sentido en una etapa de tu vida van a tener sentido en otra. Y eso no es un fracaso, es simplemente ser honesto con lo que ahora eres. Ahora, dejas de interpretar cada reacción negativa como algo personal. A veces, esas reacciones son simplemente alguien que te dice algo directo con preocupación genuina porque le importas, y nota que has estado más distante últimamente, y eso merece ser escuchado. Pero otras veces, ese comportamiento frío de alguien hacia ti, que en su tiempo te usó hasta que dejaste de serle conveniente, también es información, solo que de otro tipo. Ahora buscas a las personas que se acercan cuando eres honesto, en lugar de las que se alejan. La misma cualidad que te hace incómodo o amenazante para quienes están evitando mirarse a sí mismos, es la que te vuelve profundamente interesante para quienes están intentando encontrarse. Ambas reacciones vienen del mismo lugar. Una es miedo, la otra es reconocimiento. Porque aquí hay algo que es muy fácil de pasar por alto. Los mismos patrones que ves en las personas que te rodean, la proyección, el resentimiento, la hostilidad sutil que aparece cuando algo les toca demasiado de cerca, también existen en ti. Nadie se libra de ser humano. Todos tenemos una parte oscura, cosas que preferimos no mirar. Y es tan fácil enfocarse en reconocer la proyección en los demás que te olvidas de revisar si tú también lo estás haciendo. El objetivo no es convertirte en alguien que ve a través de todos los demás, mientras tú eres completamente transparente. Eso sería una nueva máscara, la del observador iluminado, que en realidad no es más que otra forma de sombra disfrazada. El verdadero objetivo es hacer el trabajo honesto, constante e imperfecto de volverte más real, más completo, más tú. Y aquí es donde aparece algo que podríamos llamar la transformación silenciosa. Con el tiempo, si sigues este camino, el entorno social a tu alrededor cambia. Algunas personas se alejan, otras desaparecen, y eso duele, y aún más si ocupaban un lugar importante en tu vida. Pero también ocurre otra cosa.
Las relaciones que se quedan y las nuevas que llegan se sienten diferentes, se construyen sobre algo más sólido que la conveniencia, más honesto que la adulación mutua, más duradero que ese acuerdo implícito de no incomodarse nunca entre sí, y se construyen sobre un reconocimiento real. Ahora hay una persona viendo a otra tal como es, sin máscaras ni personajes, y reconociendo su valor. También dejas de estar tan agotado, porque el cansancio de mantener actuaciones, de fingir que estás de acuerdo, de interpretar personajes, de controlar cómo te perciben las personas a las que probablemente no les gustaría tu yo real, es un tipo de desgaste constante y muy pesado. Y cuando eso empieza a desaparecer, aunque sea un poco, te das cuenta de cuánta energía psíquica estabas usando para mantener a todos satisfechos a costa de ser honesto contigo mismo. Carl Jung no escribió sobre la integración de la sombra porque fuera un camino agradable. Lo escribió porque creía que era el trabajo más importante que un ser humano podía hacer. No importante en el sentido de ser impresionante o admirable. Hay muchas personas impresionantes y admirables que, aún así, están completamente desconectadas de su mundo interior. Tu trabajo, y el de cualquiera que lo elija, es aprender a ver con claridad, no de forma perfecta, no sin dificultad, pero sí lo bastante claro como para distinguir entre una relación que termina porque estás avanzando y una que termina porque has hecho algo mal. Esa distinción importa casi más que cualquier otra cosa, porque la mayoría de lo que parece rechazo, el trato frío, la distancia, la exclusión silenciosa, la hostilidad leve que no sabes nombrar del todo, en realidad no tiene tanto que ver contigo. Tiene que ver con las personas que experimentan esos comportamientos y de las partes de ellos que tu presencia les invita a observar de sí mismos. Y eso no puedes cambiarlo. No puedes convertirte en otra persona solo para dejar de ser un reflejo incómodo. Lo único que sí puedes hacer es dejar de hacerte pequeño y mantener tu criterio cada vez que alguien no se sienta cómodo con lo que ve reflejado en ti. La verdadera transformación no consiste en agradar a todos, sino en tener el valor de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando eso les incomode. Y aunque algunas personas se alejen en el proceso, también aparecerán otras capaces de conectar desde la verdad y no desde las máscaras. Porque al final, la paz más profunda no nace de ser aceptado por todos, sino de dejar de abandonarte a ti mismo para conseguir esa aceptación.